Y el presidente de la República, Horacio Cartes, fue víctima nuevamente de los memes. En esta ocasión no por alguna desafortunada frase, sino por su vestimenta en un acto oficial. La Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo es la que debe asesorar al presidente en cuanto a su imagen. Bueno, eso, el ceremonial de Estado es el que tiene que asesorar, ¿verdad?, en cuanto a vestimenta para cada ocasión, pero él también tiene que acatar esa sugerencia que se les da, ¿verdad? Eso me impactó cuando estaba en España, como el rey obedecía al jefe de protocolo. Entonces lo que él decía, él hacía estrictamente, hasta la posición de las manos. Quizás a él se le asesore, pero él no quiera acatar eso, pero llega un momento que sí tiene que entender que es la imagen del país. Te referí, por ejemplo, al chupín que él le encanta usar, ¿verdad? Y eso no es para actos oficiales, no, por más de que a él le guste todo lo que sea, ¿verdad? No debe ser así. Como te digo, poder se puede todo, no se deben hacer ciertas cosas. Lo indicado es que el mandatario en un acto oficial utilice una camisa de un solo color y un pantalón clásico. Por lo menos si él iba con un pantalón normal, ¿verdad? Que sea una buena camisa, siempre se recomienda la camisa de un solo color. Algunas veces a cuadro da más informalidad, entonces tener de un solo color, ¿verdad? Entonces, pero que sea el pantalón ese común, el clásico. No importa si es un jean o si es un pantalón de vestir, pero que sea clásico. Claro, clásico, pero de ninguna manera chupín. Eso, no sé por qué él habrá usado, no es que una sola vez, sino en varias ocasiones. Remarcaba la directora del Instituto Paraguayo de Estudio de Protocolo que el presidente es el que marca la tenida en un acto oficial. Si el mandatario va vestido de traje, los integrantes de su comitiva deben estar vestidos de la misma manera, incluyendo a los escoltas. Para Red Guaraní, informó William Domínguez.